El 30 de diciembre de 1936, las calles de Barrios Altos en el cercado de Lima se tiñeron de sangre. Un hombre enloqueció esa noche y persiguió a su conviviente hasta alcanzarla y asestarle numerosos cortes con un afilado cuchillo. Fue uno de los casos más violentos contra la mujer en el Perú durante los años 30. El nombre del sujeto era Ernesto Luyo Pérez y era un humilde panadero. Lima no era un lugar de paz y tranquilidad en esa revoltosa década de 1930. Las noticias hablaban de continuos accidentes de tránsito, robos, raptos, asaltos, gente enloquecida de celos, machismo extremo, feminicidios. Las emociones, pasiones y maldades parecían ir a la velocidad de un nuevo automóvil. Fue en esa maraña de sucesos que surgió la historia de Ernesto Luyo, el hombre que apuñaló ferozmente a su ex conviviente Rosa Soria Martínez en esa tétrica noche de finales de 1936. Vivo en la cuadra 8 de la calle Conchucos, en Barrios Altos, y esa noche, del 30 de diciembre, escuché unos gritos. Muy suaves al comienzo, como si vinieran de lejos, pero poco a poco los escuché más fuertes. Salí a la calle y vi que mucha gente se miraba entre sí, como queriendo saber de dónde provenían los gritos que ya daban miedo. Ernesto Luyo Pérez había sido el conviviente de Rosa Soria Martínez. La mujer vivía en un corralón muy cerca de la puerta falsa de la entonces Escuela de Policía, pero ni esa cercanía a una institución policial disuadió al asesino de cometer un homicidio cargado de tanta violencia. Calle Conchucos número 856 era la dirección de la alicaída quinta. En uno de sus cuartos, Rosa Soria sobrevivía como podía al lado de su hija de 2 años. Conocí a Rosita Soria, era una mujer joven, de 22 años apenas, muy humilde, pobre como todos aquí, pero deseaba tener un hogar para su hija. Por eso alquiló un cuarto en ese corralón de la calle Conchucos. Su madre vivía cerca con sus hermanos menores. Físicamente, Rosa Soria era una muchacha mestiza, criolla, de baja estatura. Se dedicaba a lavar ropa en distintas casas de familias. De eso vivían ella y su hija. Sus vecinos la consideraban una mujer trabajadora y tranquila. Las investigaciones policiales señalaban que había tenido una relación con Ernesto Luyo, pero había roto con él hacía 3 meses, es decir, estuvo a su lado hasta septiembre de 1936. Desde ese momento ella no tenía o no quería tener contacto con su futuro asesino, pero le fue imposible alejarse de él. No tenía ningún amparo real, ni de su familia ni de la policía. Estaba sola, criando a su hija. Investigamos y supimos que Ernesto Luyo era de Cañete, que se dedicaba a la panadería y tenía 25 años. Él peleaba constantemente con Rosa Soria. Averiguamos también que su relación duró supuestamente de julio a septiembre de este año. Pero con los vecinos cercanos nos enteramos que ella lo dejaba pasar de la medianoche al amanecer para que su madre no lo viera, decían. La madre no vivía tan lejos de allí. El panadero Luyo era un sujeto impulsivo, celoso y violento, así nos contaron algunas vecinas. Le hacía la vida imposible a la joven madre. Días antes del crimen, y ante el definitivo rechazo de Rosa Soria, el despechado Luyo la amenazó de muerte. Juró matarla si no volvía con él. Pero la mujer, con una valentía inusual, se enfrentó a sus bravuconadas. Esto encolerizó aún más a Luyo y lo hizo más violento. Entonces Rosa hizo lo que debía hacer, denunciarlo. La policía del cuartel tercero recibió la denuncia y citó al susodicho. En la década de 1930, las denuncias por agresiones contra la mujer eran ya pan de cada día. Por eso a Ernesto Luyo no le sorprendió haber sido denunciado y citado por la policía el mismo 25 de diciembre de 1936, 5 días antes del asesinato. En el cuartel policial, Luyo fue advertido de que no molestara más a Rosa Soria. Fue solo eso, una leve advertencia. El hombre prometió no verla más y salió del cuartel, sin más problemas. Pero el sujeto no cumplió con lo acordado con la policía. A los 2 días, el domingo 27 de diciembre, volvió a intimidar a Rosa. La siguió a escondidas, la espiaba. Entonces ella optó por no salir de su casa ni el lunes 28 ni el martes 29 de diciembre, para ver si así se cansaba y la dejaba en paz. Jefe, tengo mi informe del caso Luyo Soria. Todo empezó a las 7 de la noche, ese miércoles 30 de diciembre de 1936. A esa hora, Ernesto Luyo se apareció en la cuadra 8 de la calle Conchucos, en Barrios Altos.
Trató de ver a Rosa Soria en las inmediaciones, pero no la vio. Ella había decidido refugiarse en su cuarto. Entonces, Luyo pidió a un niño del vecindario que fuera a decirle a Rosa que él estaba allí y que necesitaba hablarle por última vez. Rosa Soria no quiso ir. Enterado de esto, a Ernesto Luyo no le importó lo conversado y pactado con la policía. Así entró por la fuerza al cuarto de su víctima. Fue grande la sorpresa de Rosa cuando vio entrar a Luyo. Lo primero que le dijo fue que se marchara. La mujer en esos momentos daba de comer a su hija, pero el sujeto estaba desesperado, medio enloquecido. Llegó a rogarle que volviera con él. Sin embargo, Rosa tenía una cosa clara: no regresaría con un hombre que la hizo miserable e infeliz. Discutieron varios minutos. Luyo pidió ser aceptado de nuevo, prometió de todo y finalmente, al ser rechazado varias veces, insultó a Rosa Soria. Ella solo quería que se fuera. Entonces la obsesión de Ernesto Luyo pareció hacer explosión. A sabiendas de que nunca sería nuevamente aceptado, enfurecido, lleno de rencor, el acusado dijo a la policía haber ido a la cocina de la casa. De allí fue directamente a los cubiertos y empuñó un cuchillo grande. Luego se lanzó sobre el cuerpo de Rosa Soria. Eso fue lo que declaró en primera instancia el homicida Luyo. Rosa Soria se defendió, luchó, pero la fuerza de Luyo y el cuchillo que la tasajeaba la vencieron. La joven madre fue herida varias veces y algunos de sus cortes fueron profundos y letales. Luyo se ensañó con el pecho y el vientre de la mujer. Rosa gritó, pidió auxilio, hasta que cayó exánime, cerca de la puerta que daba al patio. Ya agonizaba. Salí al patio porque escuché unos gritos desesperados, de terror. Provenían del cuarto de Rosita Soria. Entramos con otras vecinas y la vimos bañada en sangre en el piso. Su vestido pasó de crema a rojo. Entonces lo vimos a él, a Luyo, que acababa de lanzar el cuchillo al techo del cuarto. Quería escaparse, pero nosotras como locas nos prendimos en él. No lo soltamos, lo agarramos de sus ropas. Mientras Ernesto Luyo Pérez era entregado al guardia civil Víctor Delgado de la tercera comisaría, Rosa Soria fallecía en el mismo lugar donde había caído, dentro de su cuarto, donde aún estaba su hija que lloraba desconsoladamente. Cuando salimos del diario y llegamos a la escena del crimen, vimos el cuerpo de Rosa y a varios oficiales y agentes policiales de la comisaría del sector. Minutos después, llegó el juez de turno, Aurelio Villagarcía, quien hizo el papeleo de ley y ordenó el traslado del cadáver a la morgue central de Lima. Yo estaba en la comisaría y vi cómo llegaba Ernesto Luyo detenido. Se trataba de un hombre mestizo, de baja estatura, que vestía con un pantalón oscuro. Llevaba saco de color plomo y una camisa rosada. Lo que impresionó a todos era su total tranquilidad. Él sabía lo que había hecho, pero no expresaba ni un poco de arrepentimiento. Ni aún en las fotos que la prensa le hizo reveló algo de pena o vergüenza, como si hubiera cumplido una misión. Pero el asesino convicto y confeso no pudo escapar a los interrogatorios policiales. Ernesto Luyo despertó ese 31 de diciembre de 1936 en medio de las preguntas de los agentes. No quise matarla, por eso solo intenté cortarla, no hundir el cuchillo en su cuerpo. Le puse un tope al cuchillo, puse mis dedos. Miren, por eso tengo las yemas heridas. Es por el tope que le puse yo mismo. Mi mujer se defendió, fue una lucha. Miren mi camisa, está llena de sangre. Ernesto Luyo dijo además que él fue a buscar el cuchillo en la cocina de Rosa Soria, que no lo había traído consigo, que no había planificado nada. Pero por más que intentaba atenuar su delito, solo un detalle mostraba la violencia con la que había actuado. El cronista del diario El Comercio informó: La hoja del cuchillo se rompió, quedando más de la mitad hundido en el cuerpo de la infortunada mujer. Solo con ese dato, Luyo estaba prácticamente perdido. Su alevosía y ventaja ante la víctima eran evidentes. Jefe, estamos reconstruyendo la escena y los móviles del crimen. El homicida sigue negando su intención de haber ido a matar a la mujer. Dice que solo quería señalarla, es decir, advertirle, amenazarla, dejarla marcada, así dice. En la autopsia de ley hecha al cuerpo, comprobamos que la acuchillada letal fue la que recibió en el lado izquierdo del pecho, a la altura del corazón. Queremos saber cuáles fueron las verdaderas intenciones de Luyo. Sabemos que es un cínico, que nos ha mentido desde el comienzo del proceso.
Pero los investigadores policiales dieron con el plan secreto de Luyo. A través de sus pesquisas con los conocidos del inculpado, detectaron que el cuchillo con el que mató a Rosa Soria no era de la cocina de esta, sino que lo había robado 8 días antes de un taller de vulcanización que un amigo suyo, Manuel Torres, dirigía en la calle Barbones, en el mismo Barrios Altos. Así, publicada esta información el 1 de enero de 1937, el público peruano fue conociendo mejor el perfil criminal de Ernesto Luyo. No solo eso, la policía descubrió que Luyo mandó sacar filo a ese cuchillo viejo y, curiosamente, le puso un corcho en la punta. Para los investigadores, esta secuencia en torno al arma homicida solo podía indicar una cosa: la premeditación del crimen de la noche del 30 de diciembre de 1936, en la calle Conchucos. El asesino estaba al descubierto. Los detalles de una nueva autopsia lo confirmarían todo. Rosa Soria Martínez murió debido a 5 heridas en diversas regiones del cuerpo, inclusive 2 en las manos, siendo la herida que le originó la muerte una que recibió en la región mameral izquierda, decía el informe forense. El cuerpo tasajeado de Rosa fue entregado luego a sus familiares para el sepelio. La tarde del 31 de diciembre de 1936, custodiado por 2 guardias, Ernesto Luyo Pérez empezó en serio su proceso al ser llevado a la sección de identificación de la Jefatura General de Investigaciones. Largos años de cárcel lo esperarían en el viejo panóptico de Lima. Si este episodio te cautivó, no puedes perderte la próxima entrega de La Última Pista. Aún hay más relatos de misterios y crímenes sin resolver que aguardan nuestras páginas. Esto fue El Comercio Podcast.